Hoy arranca junio y nos recibe con una inflación altísima. El mes de mayo cerró por arriba del 5% de vuelta, según todas las consultoras midieron, ya pasados 3 meses del inicio de la guerra en Ucrania. Y es un registro realmente preocupante porque marcó la inflación 6,7% en marzo, 6% en abril, y si marca 5% en mayo, se empieza a ser inalcanzable para cualquier ingreso, incluso aunque se haya reabierto la paritaria, aunque se haya puesto una cláusula de revisión. Es una inflación inempatable por parte de la mayoría de nosotros, los que dependemos de un ingreso fijo para vivir. En ese contexto, Martín Guzmán, el ministro de Economía, decidió aceptar toda la responsabilidad, porque incorporó la Secretaría de Comercio al Ministerio de Economía, porque aceptó la renuncia de Roberto Feletti, puso a un hombre suyo absolutamente desconocido y que no va a levantar el perfil para nada, que es Guillermo Hang, el ex director por Economía en el Banco Central, y lo puso en la Secretaría de Comercio y dijo: ahora la inflación la administro yo. Bueno, es una papa caliente, porque la inflación está subiendo en el mundo, está subiendo de escalón a niveles preocupantes, al punto tal de que ya son los países que establecieron límites a la exportación de alimentos, ya son unos 31 a nivel mundial, y eran 3 a principios de este año. Ya en abril había 19 países que habían prohibido la exportación de alimentos para proteger el consumo de su propia población, y esto es algo que Argentina decidió no hacer, en parte porque, dijo Martín Guzmán, la decisión política es no confrontar con el sector agropecuario y más bien darles garantías para que produzcan más y que de esa manera en el largo plazo bajen los precios, y en parte porque no se animan, porque lo dijo Alberto Fernández: yo lo haría, lo de subir las retenciones, pero no puedo porque en el Congreso chocaría con la negativa de la oposición y con un tractorazo de las organizaciones del campo. Bueno, en ese contexto, Guzmán, que agarra la papa caliente, se enfrenta a un vía crucis, que es que en los próximos meses la inflación va a empeorar como agobio para todos los argentinos, y no tiene además herramientas muy fuertes a la mano para bajar esa inflación. Tiene el acuerdo con el Fondo Monetario, que a fin de este mes va a empezar a crujir, porque ya las metas previstas para el 30 de junio son inalcanzables para el Ministerio de Economía, y ahí va a empezar una negociación más difícil con el fondo, donde el fondo va a empezar a agregar condiciones, lo que siempre hizo hasta ahora con los acuerdos que firmó con Argentina. Bueno, Guzmán entonces acepta la responsabilidad, se pone la camiseta de capitán en un partido que arranca 0-6 y se pone a cuidar un arco prácticamente sin arquero, en donde el combate es muy desigual, es con una inflación que viene arrastrándolo todo en el mundo y con un país que arranca del 50% de inflación que dejó Macri y que ahora sube a este escalón del 70%. Ahí también aparecen las internas, ¿no? La gente que dentro del Frente de Todos lo esmerila al ministro de Economía, y los que quisieran ocupar su lugar. Bueno, ahí hay un montón, ¿no?, de economistas que se postularon y que circularon por despachos oficiales en estos últimos meses. Pero hay un personaje al cual en estos últimos 20 años vuelve la política cada vez que le entra en crisis la economía, que es Roberto Lavagna. Roberto Lavagna cumplió 80, está retirado de la vida pública, dio alguna entrevista antes de la pandemia, está de verdad muy, muy guardado, criando toros en un campo de cañuelas, disfrutando a los nietos, en otra, haciendo la que uno querría hacer cuando cumple 80. Pero como le pasa habitualmente, volvieron a preguntarle. Hace algo así como un mes salieron varias notas de esa conversación que tuvo supuestamente Lavagna con el presidente Alberto Fernández. Pero yo en estas últimas horas me enteré que en realidad no fue una conversación por teléfono con Fernández, sino que fue una conversación en persona con Gustavo Vélez. El presidente lo mandó a Vélez a parlamentar con Lavagna a ver qué haría él en una situación tan delicada como esta. Y Lavagna, que hace algunos meses había recomendado a un economista suyo para reemplazarlo a Guzmán, lo había recomendado a Jorge Sargini, esta vez dijo:
No hace falta un economista ahí. El problema no es económico, es político. Lo que hay que hacer es explicarle a la sociedad cuál va a ser el tránsito en estos meses que vienen hasta las elecciones y hacerlo de la mejor manera posible para no perder, además, las elecciones, que es la perspectiva a la cual se enfrenta este gobierno. ¿Qué dijo Lavagna entonces? Pónganlo a Massa ahí. Pónganlo a Massa como superministro, rodeado por economistas de mucho nivel para que la sociedad entienda de dónde viene la inflación, cuál es el problema y en todo caso qué vamos a hacer para enfrentarlo, porque de vuelta, el problema es político y va a exigir sacrificios salir de esta situación. Bueno, el sacrificio lo sabemos cuál es. El sacrificio es que por 5º año consecutivo nos vuelvan a ajustar el salario. Y es algo que, al parecer, por la inacción oficial y por el lugar al que llevaron a la política económica y a su propia relación de fuerzas, como diría Leandro Santoro, la mano en el bolsillo nos la van a meter de vuelta este año. Entonces, haya explicación o no, el sacrificio va a ser de una mayoría. Y ahí es donde, para Lavagna, tendría que entrar la capacidad articulatoria, política, de Massa, para que la población entienda esta dinámica. Bueno, Massa se hizo bastante cargo de esta recomendación porque en el último mes levantó muchísimo el perfil. Primero reunió a sus economistas e hizo trascender que había hecho un asado con Redrado, con Bossio, con Rapetti, con Peirano, con todos los economistas que le responden, con Marco Lavagna, y después empezó a bombardearlo a Guzmán con las cartas, la carta para que suba el mínimo no imponible de ganancias, después la otra carta para que suba el piso de ganancias y finalmente el acto conjunto que tuvieron el viernes de la semana pasada. La relación con Guzmán de Massa ya es malísima desde hace por lo menos un año, o sea que ese puente ya estaba roto, pero ahora encima desde las dos costas del puente empezaron a tirarse con de todo. ¿Podrá Massa dar ese paso y posicionarse como el ministro que después pueda convertirse también en candidato a presidente por el Frente de Todos? Bueno, eso es algo que todavía está por verse, porque depende mucho también de qué medidas se tomen en ese eventual superministerio que venga a explicar o a combatir la inflación del segundo semestre. Pero es en torno a lo cual está discutiendo el mundo de la política y es en todo caso también lo que va a condicionarnos a nosotros en nuestro bolsillo en lo que queda de este año. La candidatura de Massa por ahora parece ser algo que a Cristina no le cae del todo mal. La relación con quien fuera en su momento el primer rebelde del kirchnerismo es una relación que en este momento es buena. Pero la pregunta es, Cristina, ¿tiene hablado con Massa un programa para el caso de que gane? ¿O repetiría el error que ya cometió con Alberto de entronizar a un candidato que es diferente a ella, que no piensa como ella, que la desafía en un montón de cosas y con el cual no hay una base de acuerdos de qué hacer ni de quién lo haría? Bueno, eso es lo que también está por verse en los meses que vienen, en un contexto en el cual el oficialismo apuesta un poco a que Guzmán la lleve a buen puerto, a la economía, pero por otro lado empieza a dibujar también otros horizontes alternativos. Y ojo, no es solo Cristina, porque Alberto Fernández muchas veces lo respalda a su ministro públicamente, pero después va y le pide consejos a otros de qué nombres elegir para reemplazarlo.